Aquí su profe Henry tratando de explicar movimientos cada vez más complejos. En este caso vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y es un poquito más complejo que el movimiento que vimos anteriormente, que fue el movimiento rectilíneo uniforme, donde vimos que la velocidad se mantenía constante todo el tiempo. En este caso vamos a ver que la velocidad va variando con el tiempo. A eso se le llama una aceleración, cuando un cuerpo cambia su velocidad, se dice que acelera o desacelera. Si en un determinado momento tiene una cierta velocidad y esa velocidad aumenta, decimos que está acelerando. Y si está disminuyendo su velocidad, se dice que está desacelerando. Tenemos realmente diferentes formas o maneras de acelerar. Puede ser una aceleración uniforme o no uniforme. ¿Qué quiere decir una aceleración uniforme? Quiere decir que gradualmente, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando en la misma proporción. Unos ejemplos en esta simulación de aceleración uniforme. Como se pueden dar cuenta, el balón cayó bajo la acción de la gravedad y esa velocidad va aumentando gradualmente. Por eso ahí se le llama una aceleración uniforme. Lo mismo, el balón de básquetbol va bajando por la rampa y también tiene una aceleración uniforme, pero va con menos, o sea, con una aceleración diferente a la con la que cae el balón. Aquí, en este caso, el balón de básquetbol, el plano inclinado lo que hace es ralentizar un poquito la aceleración. Por tanto, las velocidades son menores que en el de caída libre con respecto al balón de fútbol. Bueno, aquí tenemos, seguimos con la simulación. Entonces podemos ver otros movimientos, como el movimiento de la bola de básquetbol que cayó por este lado. Quedó bajo la acción de la gravedad, aunque no es las mismas velocidades con las que tenía el balón en este lado, pero sigue siendo un movimiento también uniforme acelerado. Aquí en este caso el balón de fútbol, ustedes como se pueden dar cuenta, sube y baja y su velocidad va cambiando y no va cambiando de forma graduada. Eso quiere decir que no es uniforme. Entonces aquí en este caso vemos que la aceleración de este balón no es uniformemente acelerado, pero sí el caso del balón que cae verticalmente bajo la acción de la gravedad o el que baja por una rampa. Cuando la bola de básquetbol llegó hasta el final de la rampa, cuando iba en este trayecto, teníamos un movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración era cero, no estaba variando la velocidad en este trayecto de aquí hasta acá. Y cuando cae por este lado ya quedó bajo la acción de la gravedad y la aceleración va siendo uniforme, o sea que la velocidad va variando gradualmente en la misma proporción. Esta tabla, que es una representación de un movimiento, pero vamos a ver si es un movimiento uniformemente acelerado o no. Bueno, aquí en este caso tenemos unos datos donde hay un cuerpo, una bola que baja por un plano inclinado como este. Que aquí está la bola y baja, se suelta y empieza a bajar por ese plano inclinado. Entonces aquí se toma el tiempo cero desde que parte y se va tomando el tiempo y se van tomando sus velocidades
¿sí? A medida que va avanzando. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a hacer las siguientes operaciones para poder detectar qué es lo que se mantiene constante en estos datos. Tomemos, por ejemplo, las velocidades del tiempo 2. Aquí marcamos, bueno, aquí vamos a tomar este tiempo, esto aquí que tenemos en este lado izquierdo, son los tiempos. Aquí dice, por ejemplo, 0 segundos, 1.00 segundos, realmente son 2 enteros, 3, 4 segundos completos, y sus velocidades correspondientes, por ejemplo, la del tiempo cuando son 0 segundos en el momento de la partida, son 2 metros por segundo. Aquí lo dice abajo que lo vamos a escribir m solamente, y segundos lo escribimos una s, metros por segundo viene a ser los valores de este lado derecho de esta tabla, y del lado izquierdo van a ser los valores del tiempo, que son simplemente del 1 hasta el 10. Y nos escribimos sec, sino solamente s, en los cálculos para que quede más fácil hacer las operaciones. Tenemos aquí al lado izquierdo una gráfica donde en la parte de abajo tenemos el eje del tiempo, y en el eje vertical tenemos el eje de la velocidad. Y aquí todos estos datos que tenemos aquí, ustedes pueden darse cuenta que está dividido el eje del horizontal hasta el número 10, que viene a ser los 10 segundos, y en el eje vertical tenemos todas las velocidades hasta la 14. Claro que aquí tenemos las velocidades hasta el 17, pero solo dibujamos hasta la 14. Y aquí tenemos la gráfica que corresponde a esos datos, que más tarde vamos a explicar qué significa. Bien, entonces comencemos viendo cómo incrementan las velocidades aquí en este movimiento. Tenemos, por ejemplo, la velocidad número 2, que corresponde al tiempo 2, escribimos lo siguiente: velocidad 2 menos velocidad 1. Esto lo vamos a dividir por tiempo 2 menos el tiempo 1 correspondiente. Escribimos aquí los valores correspondientes, que dice que la velocidad 2 viene a corresponder al tiempo 2, que son 5 metros por segundo. Entonces escribimos aquí 5 metros por segundo menos la velocidad 1, que correspondiente al tiempo 1 son 2 metros por segundo. Y esto lo dividimos entre el tiempo 2, que son 2 segundos, menos el tiempo 1, que son 0 segundos. Bien, entonces realicemos la operación. Aquí 5 menos 2 nos da 3 metros por segundo, dividido entre 2 segundos menos 0 segundos nos da 2 segundos. Por tanto, aquí nos queda la parte numérica: 3 dividido entre 2 nos da 1.5. Y aquí metros por segundo sobre segundo. Entonces, el 1 que está debajo de este segundo multiplica con el metro. Entonces quedaría metro por 1 metro. Y segundo por este segundo queda segundos al cuadrado. Bueno, entonces aquí en este caso nos dio que el incremento de velocidad desde el tiempo t1 al tiempo t2 fue de 1.5 metros por segundo por cada segundo. O sea que es 1.5 metros por segundo. Esa velocidad aumentó por cada segundo que transcurrió. Bien, veamos ahora. Tomemos, por ejemplo, la velocidad 4, restémosle la velocidad 3 y dividámosle por sus tiempos correspondientes. Entonces aquí tenemos la velocidad 4, que corresponde a 9.5 metros por segundo,
menos la velocidad en el tiempo 3, que son 6.5 metros por segundo, y esto lo dividimos por el tiempo 4, que son 5 segundos, menos el tiempo 3, que son 3 segundos. Bueno, al realizar la operación vemos aquí 9.5 menos 6.5 nos da 3 metros por segundo. Entonces aquí estamos restando velocidad menos velocidad, obviamente nos va a dar velocidad. 9.5 menos 6.5 da 3 metros por segundo. Y esto dividido entre el tiempo de 5 segundos menos 3 segundos, que son 2 segundos. Y esto nos vuelve a dar lo mismo que arriba, 3 sobre 2 metros sobre segundo, entonces nos queda lo mismo, 1.5 metros por segundos al cuadrado. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que en el denominador estamos tomando incrementos de tiempo, estos de aquí y este de acá, estamos tomando el mismo incremento de tiempo, 2 segundos. Y arriba, en la parte de arriba, vemos que el incremento de velocidad en esos 2 segundos fue el mismo. O sea que aquí estamos teniendo que el incremento de velocidad en el mismo tiempo están siendo iguales. Veamos otro caso, por ejemplo, el de la velocidad velocidad 6 menos la velocidad 5, que vienen a corresponder al tiempo 6 menos el tiempo 5. Entonces tenemos la velocidad en el sexto segundo, que son 15.5 metros por segundo. Le restamos la velocidad en el quinto segundo, que son 12.5 metros por segundo, que tiene en ese momento del quinto segundo. Lo dividimos en sus tiempos, en la diferencia de sus tiempos correspondientes, que en el tiempo 6 fue 9 segundos, menos en el tiempo 5 fueron 7 segundos. Bien, entonces aquí nos queda 15.5 menos 12.5 nos vuelve a dar 3 metros por segundo ese incremento. Y el incremento tiempo fue del séptimo segundo al 9 segundo, que son 2 segundos nuevamente. Entonces estamos viendo que aquí y aquí estamos tomando siempre el mismo incremento de tiempo. Y vemos que en los tres casos, en este y en el tercer caso, tenemos 3 metros por segundo que varía en 2 segundos. Por tanto, estamos variando 1.5 metros por cada segundo. Estamos variando 1.5 metros por segundo en cada segundo. Entonces, aquí ya tenemos una constante que no cambia. Todo el tiempo está incrementando 1.5 metros por segundo en cada segundo. Y a eso es precisamente a esa variación lo que le llamamos la aceleración. Entonces aquí en este caso lo que se mantiene constante lo vamos a llamar una A minúscula, que se llama la aceleración. Esta aceleración tomando tiempos diferentes, no de incrementos de 2 segundos. Por ejemplo, tomemos desde la velocidad 6 hasta la velocidad 1 y lo vamos a dividir por sus tiempos correspondientes, su diferencia, que es el tiempo 6 menos el tiempo 1. A ver qué acontece. Entonces aquí tenemos que la velocidad 6 dijimos que era 15.5 metros por segundo, menos la velocidad 1, que aquí vimos que son 2 metros por segundo, y esto lo vamos a dividir por la diferencia de esos tiempos correspondientes, que el tiempo 6 son 9 segundos,
restándole el tiempo 1, que es 0 segundos. Entonces escribamos esto aquí abajo, nos quedaría 15.5 menos 12 sería 15, 14, 13.5 metros por segundo, y esto dividido entre 9 menos 0,9 segundos. Y entonces esta aceleración nos va a dar bueno, usemos la calculadora. Aquí tenemos 13.5. Lo dividimos entre 9 y nos da nuevamente 1.5. Entonces aquí, para demostrarles de que si da exactamente 1.5 nuevamente metros por segundo en cada segundo, o sea, por segundos al cuadrado. Entonces tenemos que este es un movimiento constante que no cambia, o sea que A es realmente 1.5 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces aquí podemos analizar que este movimiento de una bola que baja en un plano inclinado es un movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad está cambiando en cada segundo 1.5 metros por segundo. Esa es la conclusión que tenemos aquí, que sí es un movimiento uniforme, rectilíneo y acelerado. Vamos a escribir la fórmula del movimiento uniformemente acelerado de la siguiente manera. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bueno, haciendo la aclaración de que aquí la v significa la velocidad final, v sub o significa velocidad inicial y t significa el tiempo en que varió de la velocidad inicial a la final. Escribamos esta fórmula de otra forma. Pasemos a multiplicar tiempo. Acá quedaría aceleración por tiempo es igual a velocidad inicial menos velocidad inicial. Y despejemos la velocidad final, que nos quedaría como aceleración por tiempo más velocidad inicial. Bien, aquí entonces podemos darnos cuenta que esto tiene una forma de una ecuación de una recta en el álgebra, donde B viene a ser la Y, el A viene a ser la M, que es la pendiente, X viene a ser la T y el valor independiente viene a ser la B, Y igual a MX más B, donde se vio en el álgebra que si tenemos aquí el eje X, el eje Y, aquí tenemos la recta, este punto que tenemos aquí es cuando X vale 0, Y vale B, esta altura es la que vale B. Entonces, aquí tenemos que si trazamos un triángulo bajo la curva, esta altura, al dividirla por esta, nos da el valor de la pendiente de la recta. Bien, entonces aquí, comparándolo aquí ahora con esta gráfica, aquí hemos trazado, aquí en el eje horizontal de este ejes coordenados, donde usamos la tabla anteriormente, este es el eje del tiempo y aquí viene a ser el eje de las velocidades. Y aquí tomamos un tiempo, por ejemplo, el tiempo de 4 segundos lo trazamos así verticalmente y corresponde a 8 metros por segundo. Entonces aquí tenemos que a los 4 segundos tenemos una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces aquí vemos que esta altura
viene a ser 8 menos 2, que viene a ser 6 metros por segundo, esa altura. Y este ancho de aquí hasta aquí viene a ser el tiempo. Y al dividir 6 dividido entre tiempo, o sea que son 6 metros por segundo, los dividimos por el tiempo, que son 4 segundos, y esto nos viene a dar 1.5 metros por segundos al cuadrado. Eso fue lo que vimos antes, que ese es el valor de la pendiente de la recta. Entonces esa viene a ser la fórmula. La fórmula real viene a ser velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es la verdadera fórmula de la velocidad final en función del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado, donde este A viene a ser la aceleración y esta constante, la velocidad inicial, es con la que comenzó el movimiento. Vamos a deducir la fórmula de cómo hallar el desplazamiento. Entonces, para eso tenemos que devolvernos a el movimiento rectilíneo uniforme, donde dijimos que allá en el movimiento rectilíneo uniforme solo tenemos una velocidad constante todo el tiempo y no cambia obviamente al transcurrir el tiempo. Aquí tenemos la gráfica. Si hacemos una gráfica de desplazamiento con tiempo, nos daría una línea recta inclinada, pero si hacemos una gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, con el movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante y no cambia, entonces vemos aquí que esta línea es horizontal paralela al eje del tiempo, donde esto quiere decir que para cualquier tiempo que tomemos en el plano, siempre la velocidad, este es el eje de las velocidades, siempre la velocidad va a permanecer la misma todo el tiempo. Bueno, en este caso vemos aquí que el área bajo la curva, que tenemos aquí la curva, o sea la gráfica es una línea recta, que es esta, de la velocidad con respecto al tiempo. Si ustedes encuentran el área bajo esa recta, bajo esa curva, ustedes van a encontrar algo especial que se llama el desplazamiento. Entonces, si ustedes multiplican esta distancia que se llama el tiempo, lo multiplica por esta altura, que es la velocidad, entonces ustedes lo que están encontrando aquí, la fórmula que habíamos dicho, que distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces resulta que esta área es exactamente eso, el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme, y encontrando el área bajo la curva en una gráfica de velocidad contra tiempo. Bueno, entonces ahora devolvámonos aquí y vamos a deducir la formulita del desplazamiento, pero cuando la velocidad va aumentando gradualmente, o sea, cuando hay una aceleración constante. Bien, entonces aquí, similarmente como hicimos el movimiento rectilíneo uniforme, dibujamos aquí un sistema de coordenadas donde el eje vertical es el eje de las velocidades y el eje horizontal el eje del tiempo. Entonces vimos antes en el ejemplo con la tabla que daba una gráfica con una línea recta inclinada para cuando el movimiento es uniformemente acelerado, donde aquí este punto es la velocidad inicial al tiempo cero, y aquí este punto de acá es la velocidad final en el tiempo t. Entonces hagamos lo mismo que hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme, que el área bajo la curva, aquí en este caso la curva o es esta recta, todo el área que está aquí debajo viene a ser el desplazamiento cuando se dibuja la velocidad en función del tiempo en una gráfica cartesiana. Bueno, entonces aquí vemos que para hallar el área total aquí debajo de esta curva, de esta recta, basta con adicionar esta área de este cuadrado
con el triángulo que tenemos aquí. Al adicionar esas dos hemos encontrado el desplazamiento. Bueno, entonces en primer lugar vamos a escribir aquí desplazamiento con D minúscula es igual a, entonces el área de este paralelogramo que tenemos es esta distancia de acá por su altura, que viene a ser la velocidad inicial. Entonces nos quedaría aquí, esa primera área sería velocidad inicial por el tiempo. O sea, esta distancia por su altura. Ya tenemos esta área. Ahora debemos adicionarle la del triángulo, que sería lo siguiente. Entonces, para el área de un triángulo, recordemos que se toma la base, que es T, aquí en este caso. Tiempo se multiplica por la altura de ese triángulo, que es, en este caso, B menos BO. Escribámoslo. B menos BO. Y sobre 2, porque aquí ahí tenemos, si hallamos el del paralelogramo, sería sin dividirlo por 2, pero como esta es la mitad, por eso lo vamos a colocar, esto debe estar dividido por 2 para encontrar el área del triángulo. Recuerden que el área de un triángulo se multiplica la base por la altura y se divide por 2. Entonces eso fue lo que hicimos aquí. Bueno, entonces este B menos BO, ¿qué significa? Pues es la altura de este triángulo, porque si tomamos la velocidad final va desde aquí, desde el 0 hasta B, y le quitamos o le restamos esta altura, nos viene a dar esta. Por eso escribimos que esta altura de este triángulo es B menos BO, que aparece aquí. Bien, entonces escribamos esto un poco más resumida, la formulita que quedaría: desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más, multipliquemos aquí esto por esto, nos quedaría T por velocidad menos T por velocidad inicial, y le distribuimos el 2 a cada uno. Bien, entonces nos quedaría aquí que el desplazamiento sería igual, podemos reunir estas dos en un solo punto, nos quedaría velocidad inicial por tiempo menos velocidad inicial por tiempo sobre 2. Aquí el orden de este producto no altera el resultado, por eso esta cantidad la escribí así. Y más nos falta escribir velocidad inicial por tiempo sobre 2. Aquí también invertí estas dos por la ley de la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, bueno, aquí entonces restando velocidad inicial por tiempo menos la mitad, nos queda la mitad. Entonces quedaría que desplazamiento es igual a 2 medios menos 1 medio, queda 1 medio, o sea que quedaría velocidad inicial por tiempo sobre 2 más velocidad final por tiempo sobre 2. Aquí podemos factorizar esto de la siguiente forma: D es igual a velocidad inicial más la velocidad final por tiempo, y esto lo dejamos dividido por 2. Bueno, aquí se ve más o menos claro que esta fórmula se parece mucho al movimiento rectilíneo uniforme, donde esto que aparece aquí viene a ser el promedio de la velocidad final con la velocidad inicial, que es como un promedio que daría como desplazamiento igual a velocidad promedio por tiempo, muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí tenemos, esta es otra fórmula importante que lo vamos a tener, ya tenemos dos fórmulas, pero este desplazamiento lo podemos dejar escrito de otra forma, y vamos a escribir esto de la siguiente forma. Tenemos la anterior fórmula, que era que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que esa es la fórmula que teníamos inicialmente, y aquí tenemos nuevamente esta. Entonces vamos a eliminar aquí en este caso la velocidad final, y así vamos a encontrar la fórmula que más se usa para encontrar el desplazamiento. Entonces escribimos simplemente lo siguiente: despejemos de aquí la velocidad final, que sería 2
por el desplazamiento igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo. Hacemos tiempo a dividir, nos queda 2 distancias sobre tiempo igual a velocidad inicial más velocidad final. Donde nos queda que velocidad final pasamos a restar velocidad inicial, que sería 2 desplazamientos sobre tiempo menos velocidad inicial es igual a velocidad final. Entonces reemplacemos eso aquí arriba y nos quedaría que 2 veces el desplazamiento sobre el tiempo menos la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, subamos esto un poco aquí arriba para que nos quede espacio para poder operar. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a escribir aquí abajo los resultados. Vamos a despejar aquí en esta formulita, vamos a despejar el desplazamiento. Entonces para eso nos quedaría 2 veces el desplazamiento sobre tiempo igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo más velocidad inicial. Pasando al otro lado a adicionar eso. Entonces nos quedaría que 2 veces el desplazamiento sobre el tiempo es igual velocidad inicial más velocidad inicial, daría 2 veces la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, entonces aquí al despejar el desplazamiento nos quedaría, t está dividiendo, pasa a multiplicar y 2 pasa a dividir. Entonces nos quedaría 2, si pasamos este 2 a dividir aquí, que se cancela con este 2, nos quedaría simplemente velocidad inicial por tiempo más, este 2 pasa a dividir a aceleración por tiempo, y este tiempo que pasa a multiplicar con este daría tiempo al cuadrado, por tanto quedaría aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tenemos la formulita que más se usa para hallar el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es válida esta fórmula también, cualquiera de las dos, dependiendo de los problemas. Entonces podemos usarla para resolver cierta clase de problemas. Tenemos en resumen las 4 fórmulas que se usan para resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, aquí se ve que la primera ya la vimos en primer lugar, que es la velocidad en función del tiempo. La segunda ya la acabamos de deducir, que es el desplazamiento en función del tiempo. Y esta ya la teníamos, que el desplazamiento en función de la velocidad inicial y final y el tiempo. Pero esta se deduce, esta fórmula cuarta, eliminando entre la primera y la tercera el tiempo. Entonces aquí tenemos algo característico. Son 4 fórmulas que se usan dependiendo de la comodidad para resolver un problema. Aquí tenemos la fórmula de arriba, donde se ve que no existe el desplazamiento. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí arriba no se incluye el desplazamiento. En esta fórmula que tenemos aquí se va a hallar el desplazamiento y está en función del tiempo, donde aceleración y velocidad son las constantes. Entonces, y aquí nos podemos dar cuenta que aquí no aparece velocidad final. Por tanto, aquí no velocidad final. En esta fórmula no tenemos, para hallar el desplazamiento, no es necesario tener en cuenta la aceleración, o sea, en esta fórmula no tenemos la aceleración, pero cabe mencionar que en esta fórmula es la única de las 3 que tiene 3 variables en su haber, que son el desplazamiento, la velocidad final
y el tiempo. Es la única que tiene tres variables, pero no aparece la constante aceleración. Esta última fórmula también es típica porque no contiene el tiempo, o sea que en esta no hay tiempo. Para un problema donde no nos dan tiempo, pues la fórmula ideal para usar es esta. Y esto quiere decir aquí que tenemos dos variables en esta fórmula, que es la velocidad final y los desplazamientos. La aceleración es constante y la velocidad inicial constante. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a resolver algunos problemas. Y para eso entonces nos valemos de este problemita que tenemos aquí. Y dice lo siguiente. Dice, calcule la aceleración en metros por segundo al cuadrado que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 25 segundos. Bien, entonces aquí en primer lugar, para poder resolver bien un problema, entonces escribimos primero lo que nos preguntan. Calcular la aceleración. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, entonces escribimos aquí la aceleración como incógnita. Bien, otro dato que nos dan aquí dice calcule en metros por segundo al cuadrado, que no hay que olvidarse que hay que dar esa respuesta en metros por segundo al cuadrado. Dice que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora y reduce su velocidad a tanto. Entonces aquí, ¿cuál es la velocidad inicial? Es esta, la de 90 kilómetros por hora, porque dice que reduce de 90 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Por tanto, esta es la final y esta es la inicial. Entonces, de acuerdo a la fórmula, B sub O, que lo llamamos velocidad inicial, es igual a 90 kilómetros por hora. Y la velocidad final, que aquí la llamamos simplemente B, viene a ser de 50 kilómetros por hora también. Bueno, y aquí nos dicen que en 25 segundos se hace ese cambio de velocidad. Por tanto, nos dan un tiempo que de aquí a las fórmulas todas tienen tiempo menos la última, que es de 25 segundos, que lo escribimos con S. Bien, entonces empecemos a resolver el problema aquí. Para hallar la aceleración conocemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Entonces aquí la fórmula para poder encontrar la aceleración, entonces sería la primera, porque la primera contiene velocidad final, contiene velocidad inicial, la aceleración es la que hay que encontrar y el tiempo lo conocemos. Por tanto, usamos la fórmula número 1. Y entonces aquí, como nos piden la aceleración, entonces despejamos la aceleración de la fórmula 1. Por tanto, comencemos despejando, que sería tomando la velocidad final, restándole la velocidad inicial, pasando lo que está adicionando, pasa a restar al otro lado, nos queda a la derecha solo aceleración por tiempo. Como aceleración multiplica tiempo, entonces lo pasamos a dividir al otro miembro. Esto que multiplica tiempo multiplica A, pasa a dividir. Y nos queda que la aceleración se encuentra entre la diferencia de las velocidades y el tiempo. Entonces aquí tenemos que la aceleración, en este caso, reemplacemos los valores. Aquí velocidad final son 50 kilómetros por hora menos velocidad inicial, que son 90 kilómetros por hora, y todo esto lo dividimos entre el tiempo, que son 25 segundos. Bien, entonces a la aceleración aquí sería igual
50 menos 90 da menos 40. Entonces aquí quedaría menos 40 kilómetros por hora dividido entre 25 segundos. Bien, entonces aquí tenemos que hacer una conversión de unidades. Entonces vamos a reemplazar aquí kilómetros por hora, tenemos que traducirlo todo a metros y segundos. Por tanto, aquí aparte, entonces vamos a tomar eso. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces tomamos simplemente, tomamos aquí kilómetros por hora. Esa unidad que está acá la vamos a convertir todo a metros y segundos porque esto no puede, horas y segundos no se pueden resumir en una sola porque son diferentes unidades. Por tanto, tenemos que convertir las horas a segundos. Entonces aquí nos quedaría un kilómetro, tiene 1000 metros, entonces escribimos en lugar del kilómetro 1000 metros para irnos acomodando a la respuesta que dicen que den la respuesta en metros sobre segundo al cuadrado. Y una hora contiene 3600 segundos. Sería igual a 5/18 metros por segundo. Bien, entonces reemplacemos esto aquí arriba, donde dice kilómetros por hora. Por tanto, aceleración nos quedaría menos 40 y kilómetros por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Y todo esto queda dividido entre 25 segundos. Bien, entonces esto nos quedaría menos. Aquí entonces multipliquemos 40 por 5, dejémoslo escrito 40 por 5 por metro, y en el denominador este tiene un 1, entonces 1 por 18 aquí queda 18 por segundo. Y todo esto está dividido entre 25 segundos. Aquí le colocamos un 1 para poder multiplicar extremos y medios y encontrar así el resultado. Por tanto, aquí nos quedaría menos, entonces 1 por 40 por 5, entonces quedaría aquí 40 por 5 por metro sobre 18 segundos por 25 segundos. Bien, entonces así la aceleración nos quedaría menos. Aquí podemos sacar quinta de 5,1, aquí de 25,5. Quinta aquí de 5,1 y de 48. Por tanto, aquí nos quedaría 8/18, que al resumirlo sería 4 y aquí 9. Bien, entonces aquí nos quedaría 4/9. Las unidades quedarían metros y aquí segundos por segundos quedarían segundos al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría metros por segundos al cuadrado. Entonces la aceleración es igual, aquí 4 dividido entre 9 da 0.9 por 4, 36. Aquí le ponemos 4, entonces sería aproximadamente 0.44 metros por segundos al cuadrado. Por esta vez, próximamente vamos a ver algunos problemas donde los movimientos se hacen de algunos objetos que están subiendo o bajando de una rampa, como esta, por ejemplo. Aquí se ve que el objeto sube, se detiene y después baja, y hay una aceleración ascendente, después una aceleración descendente. Y entonces aquí vamos a analizar por medio de las ecuaciones cómo se van a cuadrar para analizar ese movimiento de esta bola que sube y baja.
Y vamos a tomar los dos aspectos que cuando tomamos el eje de los desplazamientos hacia el desplazamiento positivo, hacia subiendo la rampa, y tomando el eje de los desplazamientos positivos bajando la rampa. ¿Cómo se analiza esta situación? Las ecuaciones en cuanto al desplazamiento y velocidades en un plano inclinado y en movimiento de caída libre. Nos vemos en una próxima vez.